iniciar nuevamente a lo que es guerras civiles entre españoles para Pre-2. Guerras civiles entre españoles. ¿Te acuerdas que hablamos de la resistencia indígena, sí o no? Te hablamos de la resistencia indígena. Te hablamos del momento en el cual los indígenas comienzan a resistir ante la invasión española. Ante la invasión española. ¿Ok? Esos son pues los generales de Atahualpa, esos son pues los incas de Vilcabamba. Debes recordar eso tal como me debiste demostrar en la práctica. Ahí está, por ejemplo, muere Atahualpa, Toparpa Tupac Hualpa. Lo matan a Toparpa Tupac Hualpa, automáticamente entra Manco Inca, que es el primer inca de Vilcabamba. ¿Ok? Primer inca de Vilcabamba. Luego de eso, ¿qué cosa? De Manco Inca, Sayri Tupac, con la encomienda de Yucay. Luego de Sayri Tupac, Titu Cusi Yupanqui, con la paz de Acobamba, donde permite la entrada de misioneros franciscanos a Vilcabamba, y eso lo dijimos. Y el último, Tupac Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Y de eso hay la resistencia ideológica, porque lo que te he dicho es la militar. La ideológica, Taquioncoy, Canto de dolor, danza de la enfermedad, dirigido por Juan Chogne, y el mito de Incarri. Las partes del Inca se están juntando, solamente falta la cabeza. Eso nació con la ejecución de Tupac Amaru I. ¿Ok? Y ahora nos acompaña, ¿qué cosa? Las guerras civiles entre españoles. Las guerras civiles entre españoles para Pre-2. ¿Ok? A ver, ¿qué vamos a tener acá? ¿Qué vamos a tener acá? ¿Cómo se desarrolla esto de las guerras civiles entre españoles? Mira, los españoles vinieron y se comenzaron a pelear con los indígenas, pero también ocurrió que entre ellos se comenzaban a pelear. ¿Y sabes por qué se comenzaban a pelear? Se comenzaban a pelear por la cuestión de la riqueza, por la cuestión de la riqueza, por la cuestión de la ambición. Iban encontrando cada vez más cosas. ¿Está bien? Iban encontrando cada vez más cosas. Y al encontrar cada vez más cosas, ¿ok? Ellos querían acaparar cada vez más. Y sobre todo ese enfrentamiento se va a dar entre estos dos personajes. A la izquierda tienes a Pizarro y a la derecha tienes a Almagro. Ellos comenzaron todo este enfrentamiento. ¿Eran socios? Sí. Sí, eran socios. Pero también ocurre que se pelearon por apoderarse de cada vez mayor cantidad de riqueza. Eso era. ¿Está bien? Entonces por eso vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar lo siguiente. ¿Qué dice acá? Dice lo siguiente. A ver, vamos a colocar por aquí, por aquí. Ahí está. ¿Qué dice? Enfrentamiento entre los invasores españoles ocurrido durante el proceso de invasión al Tahuantinsuyo. ¿Está bien? Facilito el concepto. Facilito. Enfrentamiento entre los invasores españoles ocurridos durante el proceso de invasión al Tahuantinsuyo. No hay problema. Ya está ya. Causas. ¿Por qué se da ese enfrentamiento entre los invasores españoles? ¿Por qué? La ambición de apoderarse de mayor cantidad de riquezas. Cuando hablamos de riquezas, hablamos de tierras, hablamos de indígenas y sobre todo de los metales preciosos, los tesoros que iban encontrando. ¿Entiendes? Eso hizo que se pelearan, la ambición. ¿Está bien? Si bien hablaban de algún momento de repartirse todo, no todos estaban de acuerdo con ello. Entonces, una de las causas es la ambición por toda la riqueza que iban encontrando durante el proceso de llegada de ellos hacia el Tahuantinsuyo. Número 1. Y número 2, los beneficios de la capitulación de Toledo a Pizarro. Si hay beneficios de la capitulación de Toledo a Pizarro, quiere decir ¿qué cosa? Quiere decir ¿qué cosa? Que esos beneficios perjudicaron a Almagro.
O sea, Pizarro con la capitulación de Toledo tenía la posibilidad de acceder a muchísimas cosas. Era virrey de las tierras que descubriese, era adelantado, era alguacil mayor, o sea, tenía muchas condiciones, como se dice, muchas condiciones. Entonces, muchos beneficios. Y eso perjudicó a Almagro, su socio. Y eso va a generar entre ambos, ¿qué cosa? Va a generar entre ambos problemas. ¿Está bien? Problemas. Los antecedentes. Ya sabemos las causas, ahora antecedentes. En 1534, Carlos I o V, que era el rey de España, ¿ya? Era Carlos I, ¿por qué? Porque era rey de España. Era Carlos V, ¿por qué? Porque además era rey de Alemania. Dividió los territorios conquistados en dos gobernaciones. Hubo dos gobernaciones que se crearon. Nueva Castilla, que era la parte que le tocaba, ¿qué cosa? Era la parte que le tocaba a Francisco Pizarro. Y Nueva Toledo, gobernación de Nueva Toledo, que le correspondía a Diego de Almagro. Nueva Toledo, que le correspondía a Diego de Almagro. Y de esa manera, entonces, vamos a tener dos gobernaciones en territorios americanos. Una para Pizarro, una para Almagro, decisión del rey para que no se pelearan, para que todo esté Profesor, tranquilo. ¿Alguno tiene una pregunta por ahí? profesor, Dime. ¿cuál es la diferencia de esos dos territorios? ¿Cuál era? ¿Que de Pizarro era más riqueza o cómo? A ver, lo que pasa, aquí está, mira, ve, aquí está justamente. Mira, esta era la división. Así estaba dividido. Esta parte de acá, Nueva Castilla para Pizarro. Esta parte de acá, Nueva Toledo para Almagro. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que, lo que pasa es que ellos no habían explorado todo el territorio, sino que era una división así a la ciega que hacía el rey de España. A la ciega. ¿Ok? Se supone que lo hizo con la finalidad de que no se pelee, pero la verdad, más bien, va a causar el estallido de la pelea. O sea, si antes se tenían envidia, rencor, esta división lo que va a hacer es, ¿no?, derramar el agua del vaso. Es la gota que derramó el agua del vaso. ¿Entiendes? Es es la chispa que encendió la candela. En vez de solucionarlo el rey, más bien hizo estallar el conflicto. Ahorita le explicamos por qué también. Mira, escúchame, junto con lo que tú has preguntado. A ver, entonces, ¿tenemos qué cosa? Tenemos esto acá, las gobernaciones. Ahora lo vamos a conocer mejor en la Primera Guerra Civil. ¿Cuál es la Primera Guerra Civil? Está acá. La Guerra de las Fronteras. Así se llama. La Guerra de las Fronteras. ¿Entiendes? Esa es la primera de las guerras civiles. Fueron tres guerras civiles, ¿ah? Tres guerras civiles. La primera se llama Guerra de las Fronteras. ¿Qué dice? Conflicto armado entre los invasores españoles que se encontraban divididos en dos bandos. Había gente que seguía a Pizarro y había gente que seguía a Almagro. Por eso la lucha de esta guerra de las fronteras es también conocida como simplemente almagristas versus pizarristas. Nada más. Almagristas versus pizarristas. O sea, esa primera guerra civil tú lo puedes conocer como guerra de las fronteras. Pero si no es así, guerra de las fronteras, va a decir qué cosa? Guerra, ¿ok? Guerra entre almagristas y pizarristas. Así va a ser conocido, por si acaso. ¿Está bien? Otra cosa más que debes tener en cuenta aquí es la causa. ¿Cuál es la causa? La disputa por la posesión del Cusco. Mira, ve.
O sea, si ya se tenían bronca por la capitulación de Toledo, donde los mayores beneficios era para Pizarro, ahora se disputan el Cusco. ¿Qué dice Pizarro? Cusco me pertenece. ¿Qué dice Almagro? Cusco me pertenece. ¿Y por qué la pelea, profesor? Mira dónde está el límite. Mira dónde está el límite. ¿Ya? Y la cuestión está que se supone que Cusco está aquí, mira, ve. Donde estoy poniendo ese puntito rojo, a esa altura, ahí está Cusco. Ahí está Cusco. ¿Entiendes? Ahí está Cusco. Y es por eso, ¿qué cosa? Es por eso que Pizarro decía que le pertenecía, que estaba en su gobernación. Y es por eso que Almagro decía que también estaba en su gobernación. Entonces, se pelean por el Cusco. Se pelean por el Cusco. Y por eso se llama Guerra de las Fronteras. La frontera entre Nueva Castilla de Pizarro y la frontera de Nueva Toledo de Almagro. Así era la situación, muchachos. Así era la situación. ¿Está bien? Ahora, el proceso. Los almagristas, seguidores de Almagro, tomaron posesión del Cusco. Le quitaron el Cusco a los pizarristas. Los almagristas tomaron posesión del Cusco, capturando a Hernando y a Gonzalo Pizarro. Los hermanos de Pizarro estaban capturados por Almagro, Diego de Almagro. Luego sucedió las conversaciones de Mala. Profe, ¿y dónde estaba Francisco? Francisco estaba fundando la primera, o mejor dicho, la capital nueva del Perú, la segunda capital, porque la primera es Jauja. ¿Y cuál es la segunda capital? La segunda capital es el Valle, ¿no? O la ciudad de los Reyes, en el Valle del río Rímac. La ciudad de los Reyes, o sea, Lima. Él está en Lima. Entonces, cuando los almagristas tomaron posesión del Cusco y capturaron para presionar a los hermanos de Pizarro, ambos bandos, almagristas y pizarristas, mandan emisarios. ¿Para qué? Para poder conversar y llegar a un acuerdo. ¿Dónde van a conversar Pizarro y Almagro? En Mala. Mala es una ciudad que se encuentra al sur de Lima. Mala, al sur de Lima. ¿Ok? Al sur de Lima. Ahí van a conversar Pizarro y Almagro bajo el arbitraje, o sea, un mediador, que es Fernando de Bobadilla. ¿Ok? Fernando de Bobadilla. Ese es, por si acaso. En esas conversaciones entre Pizarro y Almagro, que se da en la ciudad de Mala, ¿acuerdan qué cosa? Acuerdan esperar la decisión del rey de España, Carlos I. ¿No? Mandan un documento a España para que el rey de España lo evalúe. Ahí está el rey de España acá a la izquierda. Para que el rey de España lo evalúe y de esa manera decida a quién le pertenece el Cusco. A quién le pertenece el Cusco. Ese era lo que querían. Que el rey de España decida. ¿Ok? Listo, hasta ahí todo normal. Hasta ahí todo normal. Lo que pasó es que los hermanos de Pizarro, que se encontraban en el Cusco, capturados por la gente de Almagro, logran escapar y logran formar sus ejércitos. Y lo primero que van a querer hacer, ¿qué cosa es? Pues creo que es fácil poder saber qué quisieras hacer cuando alguien te ha apresado en ese momento, ¿sí o no? Creo que es fácil saber. ¿Buscar qué cosa? Venganza. Buscar venganza. Así de simple. Es el momento de buscar venganza. Y entonces, si yo hablo de buscar venganza, hablo de qué cosa? De batallas. Y en este caso, la primera batalla se va a llamar Batalla de Salinas. Hay otras batallas menores, por si acaso, pero yo quiero que me aprendas esta. ¿Qué pasa en Salinas? Hernando Pizarro, hermano de Francisco, vence a Diego de Almagro.
o sea, al que lo había apresado. Lo va a vencer, ¿no? Y lo va a ejecutar. Y de esa manera, señores, ha muerto Almagro el Viejo, Diego de Almagro, el socio de la invasión, socio de la conquista de Francisco Pizarro, a manos de Hernando Pizarro, hermano de Francisco. Muere, lo matan. Eso ocurrió. ¿Está bien? Ha muerto el gran invasor. Ahora, los almagristas, o sea, seguidores de Almagro el Viejo, se quedan sin su líder. Se quedan sin su líder. Pero eso no es problema, porque dentro de la gente almagrista aparece la figura de un jovencito de 21 años, que será el nuevo líder de los almagristas y que buscará venganza a la muerte de su padre. ¿Quién es? Era su hijo. Exacto, Almagro el Mozo. Lo que pasa es que Pizarro y Almagro, cuando llegaron acá, estuvieron con indias panameñas, y tuvieron descendencia. Diego de Almagro tuvo su hijo llamado Diego de Almagro, que para no confundirse le llamaban Almagro el Mozo. ¿Por qué el mozo? Porque el mozo es de el mozuelo, el jovenzuelo, el muchacho. ¿Me entiendes? Ese es un término que se utilizaba antes. No sé si alguna vez has acompañado a tu mamá o a tu papá, sobre todo a tu mamá de repente al mercado, a una tienda, a visitar a alguien, que esto, que el otro, y la vecina, la abuelita dijo, señora, qué buen mozo está su hijo. Ya está grande, ya. Qué buen mozo, dicen. ¿Me entiendes? Significa joven. ¿Ok? Joven. A eso se refiere. Y entonces Almagro el Mozo era hijo de Diego de Almagro con una india. Si es hijo de un español, Diego de Almagro, y una india, quiere decir que Almagro el Mozo, ¿qué cosa es? ¿Es español? Ya no, pues. ¿Qué cosa es Almagro el Mozo? Si es hijo de español y una india, una indígena. ¿Cómo se le llama a ellos? Hijo de español e indígena. ¿Alguien sabe? Nadie. ¿Criollo? Criollo, no. Criollo, no. Porque el criollo es el hijo de españoles. Papá y mamá español. Acá estoy diciendo de un español y de una indígena. ¿Cómo se llama? Por si acaso, el hijo de un español con una indígena se llama mestizo. Mestizo, así se llama. Y Almagro el Mozo era un mestizo. ¿Está bien? Ahora, tú eres el hijo, tú eres Almagro el Mozo, tú lideras a los almagristas. ¿Qué es lo primero que vas a querer hacer? Lógica, nada más. Lógica. Venganza. Venganza, claro, pues vengar la muerte de mi padre. Lógico, vengar la muerte de mi padre. Así es. Ok, vengar la muerte de mi padre. ¿Ya? Listo. Que quede grabado. Yacir Araujo recién está entrando, son 10:40. Ok, listo. Entonces, eso era. Almagro el Mozo quería vengar a su padre. ¿Y a quién le va a echar la culpa de la muerte de su padre? A este señor que es Francisco Pizarro, a quien lo va a venir a buscar a Lima. Juan de Rada, amigo de Almagro el Mozo, y el mozo, ahí está, Almagro el Mozo, lograron la venganza tras asesinar a Francisco Pizarro. Lo mataron a Pizarro. Lo mataron a Pizarro, señores. O sea, a ver. Ya me mataron a Almagro, Diego. Y ahora me matan a Pizarro. ¿Entiendes? Me matan a Pizarro. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar.
Que quede claro, son 10:42 y recién entra Estefano Torre. Bien, entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. El asesinato de Pizarro. Chao Pizarro, chao Almagro. Y mira, ambos habían conversado en la ciudad de Mala para decidir o para esperar la decisión del rey y ahora los dos están muertos. ¿Y sabes qué pasa? Cuando matan a Francisco Pizarro, que era gobernador del Perú, ¿quién crees que asume ahora el poder? Lo asume ¿El Almagro el mozo? Mozo. El Mozo se convierte en gobernador del Perú, un mestizo se convierte en gobernador del Perú. Ese es imposible, pues. Ese es imposible. No puede ser. No puede ser. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta. ¿Ya? ¿Quién había llegado desde España? El que había llegado desde España. ¿Te acuerdas que Pizarro y Almagro quedaron que el rey decida? ¿Te acuerdas, sí o no? ¿A quién le pertenecía el Cusco? Ya. El encargado de la corona española que viene a decidir con quién se va a quedar en el Cusco acaba de llegar. Creo que llegó un poquito tarde, ¿no? Creo que llegó un poquito tarde. Ya mataron a Qué Pizarro, tarde. ya mataron a Almagro y ahora viene con su decisión. Pero antes de dar su decisión, viene este señor, que es el señor, por si acaso, Cristóbal Vaca de Castro. Cristóbal Vaca de Castro. Llega y pregunta, ¿dónde está Pizarro? Muerto. ¿Y dónde está Almagro? Muerto. ¿Y quién gobierna estas tierras? Almagro el Mozo. ¿Y quién es Almagro el Mozo? ¿Es un mestizo que va a estar gobernando esa tierra? Las tierras del rey de España las debe manejar un español. ¿Cómo que un mestizo? Señor Almagro el Mozo, le pido que se retire inmediatamente del poder. Usted no puede estar aquí. Estos son dominios españoles. Le pertenecen al rey de España y deben ser manejados por un rey, por una gente que es de España. ¿Y Almagro Hermoso se quiere retirar? No. ¿Cómo se arreglan los problemas ahí? Batalla. Ahí está, pues. Siguiente batalla. Batalla de Chupas. La batalla de Chupas. Profesor, una preguntita. Dime. Si el mozo se va a enfrentar al rey de la corona española, supongo que el rey de la corona española tiene más poder que el mozo, ¿o cómo son las cosas? Ah, ya. Claro que tiene más poder. Pero date cuenta de una cosa. No es que se enteren de un momento a otro allá en España estos problemas. Para viajar de acá a España, estás demorando aproximadamente cerca de 2 a 3 meses. O sea, si algo ocurría aquí, recién se sabía 2 o 3 meses después allá en España. Y para que de España te den una solución a tu problema de acá o una norma, una ley, una decisión, son 2 o 3 meses más que tienes que esperar. O sea, tranquilamente medio año como mínimo. ¿Entiendes? Medio año como mínimo. Así era la situación. Era bastante difícil. Era cruzar todo el océano Atlántico, era encontrar barco. Era caminar desde el océano Atlántico, desde el océano Pacífico en Panamá hacia el océano Atlántico en Portobelo. No había canal de Panamá para que pases con tu embarcación. No, caminando. O ya, a caballo. A caballo. Así era, por si acaso. A carreta, a carruaje, así. Entonces, por eso, si bien vino el comisionado español, vino con la finalidad de solucionar el problema, pensando que Pizarro y Almagro estaban vivos. Él no sabía que un mestizo estaba en el poder. Y cuando le dijo que se retirara, este mestizo agarra y no quiere.
por eso, en la batalla de Chupas, el comisionado español que te dije, señor Cristóbal Vaca de Castro, va a vencer a Almagro el Mozo. Va a vencer a Almagro el Mozo, quien huye al Cusco, pero ahí en el Cusco será capturado y luego ejecutado. Señores, la batalla de Chupas significó la muerte de Almagro el Mozo, quien será enterrado al costado de la tumba de su padre. ¿Sabes dónde están las tumbas de Almagro el Mozo y Diego de Almagro el Viejo? Están en la Catedral del Cusco. Cuando vayas a Cusco, ahí se encuentran las tumbas de ambos, de Almagro el Viejo y Almagro el Mozo. ¿Y sabes dónde está la tumba de Francisco Pizarro? Acá en Lima, en la Catedral de Lima. Ahí se encuentra la tumba de Francisco Pizarro. ¿Entiendes? La tumba de Francisco Pizarro. Entonces, ¿yo qué quiero que aprendas de acá, profesor? O sea, quiero que aprendas, alumno, el orden de los hechos. Y otra cosa más. Batalla de Salinas. ¿Quién le gana a quién? Hernando Pizarro a Almagro el Viejo. Batalla de Chupas. Vaca de Castro a Almagro el Mozo. ¿Quién mata a Pizarro? Juan de Rada y Almagro el Mozo. Concreto las preguntas. ¿Me entiendes? Concreto y directo las preguntas. Batalla de Chupas. ¿Quién gana? Vaca de Castro. Vence a Almagro el Mozo y luego Vaca de Castro trae la solución que tanto esperaba la gente. ¿Y sabes cuál era la solución? Señores, no hay más conquistadores ni invasores. No hay más conquistadores ni invasores. Ahora el control se dará directamente de la corona española. Directamente de la corona española. Así se hará. Directamente. ¿Y qué significa eso que directamente? Fácil. Se creó, muchachos, el virreinato del Perú. ¿Me entiendes? El virreinato del Perú. El virreinato del Perú. Y entonces, acá se inicia la Segunda Guerra Civil. La primera, ¿cómo se llamó, profesor? La primera, lo dijimos acá. Guerra de las Fronteras, almagristas versus pizarristas. Segunda guerra. La segunda guerra es la rebelión de los encomenderos. Segunda Guerra Civil. Profesor, disculpe. ¿Quiénes son los encomenderos? Son los españoles, los invasores, que tenían a su cargo tierras e indígenas. Si tú tenías tierras y tenías indígenas, eras un encomendero. Eras un encomendero. ¿Entiendes? Eras un encomendero. Profe, pero si tienen tierras, si tienen indígenas, son encomenderos, van a vivir bien. O sea, ¿por qué se van a rebelar? Fácil. ¿Qué te dije? Se creó el virreinato. Las tierras y los indígenas le pertenecen a los encomenderos, ya no ya. ¿A quién le pertenecen? Al rey de España. Hey, ¿y qué pasó? Yo, encomendero, el que vine a luchar, el que vine y me enfrenté a los incas, vine y arriesgué mi vida. ¿Qué? Ahora, esas tierras que conseguí, esos indígenas que ahora están trabajando para mí, ¿que ya no los puedo utilizar? No, señor. Tus tierras, tus indígenas, pertenecen al rey de España. Está loco, yo no voy a aceptar eso. Si yo vine, arriesgué mi vida y no voy a ganar nada, no. No lo voy a permitir. Señor, lo dice el rey de España. ¿Qué me interesa el rey de España? Pero usted es súbdito del rey de España. Usted es español, es súbdito del rey de España. No me interesa. Si el rey me trata así, lo que va a encontrar acá es guerra. Y así estalló la rebelión de los encomenderos. Los encomenderos, españoles y todo, se rebelaron contra su rey. ¿Me entiendes? Rebelión de los encomenderos. Segunda fase de las guerras civiles, donde los encomenderos, liderados por Gonzalo Pizarro, mira quién lidera, el hermano de Francisco.
Gonzalo Pizarro era el más grande encomendero de estas tierras, pues. Donde los encomenderos liderados por Gonzalo Pizarro se retiraron, o se enfrentaron, discúlpame, a la corona española. ¿Ya? Está bien. Se enfrentaron a la corona española. Ya, hasta ahí todo normal. Causas. ¿Por qué entonces se van a rebelar? Por la implantación de las nuevas leyes de Indias de 1542. Estas nuevas leyes de Indias, leyes nuevas, nuevas leyes, lo había traído Cristóbal Vaca de Castro, ¿te acuerdas? El que derrotó al Mauro el Mozo. Él lo había traído. Y en esas nuevas leyes se decía, ¿saben qué, señores? Ya no hay encomiendas en estas tierras. Ya no lo hay. Ya no hay encomiendas. ¿Ok? Ya no hay encomiendas. ¿Qué cosa hay ahora? Ahora hay virreinato. Virreinato del Perú. Se crea el virreinato del Perú. ¿Ya? Imagínate. Virreinato del Perú. Listo. Chao encomiendas. No hay encomiendas. Nada de eso. Listo. ¿Qué más? ¿Y cómo le quito las encomiendas al encomendero? ¿De un momento a otro? No, tranquilo, encomendero. La corona española quiere llevarse bien con ellos. Anulación del carácter perpetuo de las encomiendas. Anulación del carácter perpetuo de las encomiendas. ¿Cómo es eso, profesor? Lo que pasa es que las encomiendas, tus tierras y tus indígenas, tú los podías heredar a tu hijo. ¿Entiendes? O sea, tú eres encomendero y lo heredas a tu hijo. Pero a partir de las nuevas leyes de Indias, tú ya no lo puedes heredar a tu hijo. Cuando tú mueres encomendero, tus tierras y tus indios pasan al poder de España. A eso se refiere con anulación del carácter perpetuo de las encomiendas. Está loco. Yo como encomendero, no voy a aceptar que se instaure un virreinato. No voy a aceptar que me quiten mis encomiendas. Por eso, batalla. Así de simple, batalla. Nos vamos a rebelar. Pero ¿sabes qué hizo la corona española? Pensando que nadie se iba a atrever a irse contra ellos. Pensando que nadie se iba a atrever a enfrentarse al rey de España. No, impensable que alguien se atreva a eso. Y entonces la corona española, el rey de España, manda para estas tierras al primer virrey del Perú. ¿Quién es el primer virrey del Perú, profesor? El primer virrey del Perú, pregunta fija, acá está, mira. Blasco Núñez de Vela. Lo mandan al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Año de 1542, año de la ejecución de ellos. Primer virrey del Perú. Ahí está. De esa manera es. Llega el primer virrey del Perú. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? El líder de los encomenderos. ¿Quién era el líder de los encomenderos que dijimos? ¿Quién era el líder? El hermano de Francisco Pizarro. Exacto, que era Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro. ¿Y qué crees? Gonzalo Pizarro le dijo, bienvenido virrey, venga para acá, un abrazo. Nada, todo lo contrario, señores. Fue desconocido por la audiencia de Lima, lo desconocieron, lo apresaron y lo regresaron a Panamá. Que vuelva por donde vino, que se vaya, no lo aceptamos. ¡Ey! Estás sacando, estás choteando, estás votando al primer virrey del Perú, representante directo del rey de España. No me interesa, que se vaya. Blasco Núñez de Vela, en vez de quejarse ante el rey de España, él agarra y qué cosa, dice, a mí no me van a hacer ello. Yo no voy a permitir que me falten el respeto. Señor, pero dígale al rey. No, yo mismo me voy a enfrentar a ese rebelde. ¿Cómo se llama? Gonzalo Pizarro. Voy a armar mis tropas y me voy a enfrentar a él. Vamos a poner el principio de autoridad acá. Y Blasco Núñez de Vela forma sus ejércitos y se viene para acá. Y Gonzalo Pizarro lo espera, pues. Lo espera, ¿no? Ahí está Blasco Núñez de Vela. No se dejaba Blasco Núñez de Vela. Y entonces es ahí donde se va a dar el enfrentamiento. El enfrentamiento se llama Batalla de Iñaquito. Batalla de Iñaquito. Si no hay Iñaquito, dice Añaquito. ¿Ok?
Gonzalo Pizarro, por si acaso, Gonzalo Pizarro, es nombrado procurador general y derrotará al virrey Núñez de Vela. O sea, profesor, ¿qué quiere decir? Que el primer virrey del Perú fue nombrado, pero nunca pudo gobernar. Correcto. ¿Me entiendes? O sea, Blasco Núñez de Vela es el primer virrey del Perú, pero nunca pudo gobernar. Nunca pudo gobernar. ¿Me entiendes? Blasco Núñez de Vela terminará, ¿qué cosa? Ejecutado por Gonzalo Pizarro. ¿Sabes cómo termina? Así termina el virrey. Acá está el virrey. Así termina el virrey Blasco Núñez de Vela. Su cabeza clavada en una lanza. Así termina el virrey, primer virrey del Perú. Primer virrey Blasco Núñez de Vela que nunca pudo gobernar. ¿Me entiendes? Nunca pudo gobernar. Señores, has matado al representante directo de la corona española. Has matado al virrey. España tiene dos opciones. O me manda todas sus tropas impresionantes, o me manda a alguien para que lo solucione inteligentemente. ¿Entiendes? Tenía dos opciones. No hay otra. Tenía dos opciones, no hay otra. Entonces, ¿qué hace España? España me manda a una persona para que solucione de esta manera de forma pacífica. Pero en esa demora de aproximadamente cerca de 8 meses demoró, ¿me entiendes? Ocurrieron algunos hechos. A ver, ¿quién era el nuevo gobernador del Perú? Era Gonzalo Pizarro, que se atrevió a vencer al primer virrey Blasco Núñez de Vela. Gonzalo Pizarro. ¿Está bien? Gonzalo Pizarro era el nuevo gobernador, el nuevo encomendero mayor y todo eso. Todo tranqui hasta ahí. ¿Y sabes qué pasó? Antes que venga la respuesta española, antes que venga la respuesta del rey de España, un encomendero, al igual que lo era Gonzalo Pizarro, un encomendero, al igual que lo era Gonzalo Pizarro, se rebela en contra de Gonzalo Pizarro. ¿Cómo, profe? Sí, se rebela en contra de Gonzalo Pizarro. Así es. Se rebela en contra de Gonzalo Pizarro. No entiendo, profe. O sea, a ver. La rebelión es de los encomenderos, liderada por Gonzalo Pizarro. Y usted me dice que un encomendero que le van a quitar sus encomiendas, le van a quitar sus tierras, ¿se rebela en contra de Gonzalo Pizarro? Sí. Está loco. Le van a quitar y está mal. Chicos, en todo lugar hay ese tipo de gente. En todo lugar hay. Quieren quedar bien con la autoridad española. Quieren quedar bien. Solo por esa finalidad, quedar bien. Y entonces se da la batalla de Guarina, conocida desarrollada en el Alto Perú. El Alto Perú es actual Bolivia. Batalla de Guarina. ¿Qué pasó? Diego Centeno es un encomendero, al igual que Gonzalo Pizarro. Pero Diego Centeno no está de acuerdo que Gonzalo Pizarro se haya levantado en contra de la corona española. No está de acuerdo con eso. Por eso dice, Diego Centeno se levantó a favor del rey en la región de Charcas, Bolivia, por eso puse Alto Perú, y organizó un ejército contra Gonzalo. Mira, o sea, organizó un ejército contra Gonzalo Pizarro. Se opuso a Gonzalo Pizarro, todo con la única finalidad de él quedar bien ante la corona española. Él quedar bien ante la corona española. Al final, Gonzalo Pizarro y su lugarteniente, su amigo, su mano derecha, el señor Francisco de Carvajal, llamado comúnmente el demonio de los Andes, lo derrotaron en la batalla de Guarina el 20 de octubre de 1547. Lo derrotaron en 1547. Eso pasó en la batalla de Guarina cuando un encomendero quiso rebelarse en contra de Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro y su lugarteniente Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, pusieron las cosas en orden, pusieron las cosas como deben ser. Y mientras pasaba eso, esta lucha que hay adentro del virreinato, ¿quién llegaba
desde afuera, quién llegaba desde el extranjero, quién llegaba desde España, supuestamente para poder calmar todo esto. Porque no mandaron tropas, mandaron un hombre. Ese fue el pacificador Pedro de la Gasca. Él fue el enviado, el pacificador Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca inteligentísimo. ¿Sabes qué hizo? Pedro de la Gasca agarró y conversó con los encomenderos amigos de Gonzalo Pizarro. Con ellos conversó. Señores encomenderos, ¿cuál es el problema que tienen? Señor, las nuevas leyes de Indias nos quitan las encomiendas. Así es, señor. Con la creación del virreinato nos están quitando las encomiendas. Es cierto, señor. Nosotros hemos venido acá a estas tierras, hemos arriesgado nuestra vida por derrotar a esos indios. Ahora tenemos tierras, tenemos indios, que nos sirven. Pero nos quieren quitar de un momento a otro la corona española. Eso no es posible, mi señor. Y el pacificador La Gasca les dice, señores, yo vengo en nombre del rey de España. Tienen toda la razón ustedes. Han luchado contra los indígenas de estas tierras. Pero eso tampoco les permite que ustedes se enfrenten al rey de España. Ustedes son súbditos del rey. El rey merece respeto. Yo les prometo algo, señores encomenderos. Si ustedes le juran lealtad al rey de España y me ayudan a derrotar al rebelde Gonzalo Pizarro, yo les prometo una cosa. Las encomiendas se van a quedar con todos ustedes. Y además, las encomiendas de todo aquel que ayude a Gonzalo Pizarro, también las voy a repartir entre todos ustedes. Eso les prometo a nombre del rey de España. Si tú eres encomendero y el pacificador La Gasca viene con esa idea de que si lo ayudas a derrotar al rebelde Gonzalo Pizarro, te va a repartir más encomiendas y tú te vas a quedar con tus encomiendas, ¿tú qué haces, señor encomendero? ¿Tú qué haces? ¿Acepta? Lógico, ¿sí o no? Lógico. La gente acepta. Ok, la gente acepta que se va a desarrollar esta batalla, Jaquijahuana. ¿Qué pasó en Jaquijahuana? 9 de abril de 1548. Gonzalo Pizarro se enfrentó al pacificador La Gasca. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Los soldados de su bando, de Gonzalo Pizarro, desertaron en masa y se pasaron al bloque de el pacificador Pedro de la Gasca. O sea, en plena batalla, a inicios de la batalla, lo fueron abandonando. Lo fueron abandonando a Gonzalo Pizarro. Del 100%, 60% de sus tropas lo abandonaron. Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal, caballero, tuvieron que luchar. Tuvieron que luchar. No se iban a dejar a faltar el respeto así. Y de esa manera Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, fueron capturados y se les hizo un juicio sumario, un juicio rápido, por el cual se les acusó de traición al rey de España. Traición al rey de España. De eso se les acusó, de traición. Y ambos terminaron ejecutados así como ves acá. Cada uno en su lanza, tanto Gonzalo Pizarro como Francisco de Carvajal. Así terminaron, con sus lanzas cada uno, clavados sus cabezas. Y con esa batalla y con el triunfo del pacificador Pedro de la Gasca, culmina la rebelión de los encomenderos. Encomenderos. Segunda de las guerras. Y la tercera y última, simplemente es la rebelión de los insatisfechos. De los insatisfechos. ¿Con quién? Con el señor Francisco Hernández Girón. Francisco Hernández Girón. ¿Sabes qué pasó? ¿Te acuerdas que te prometieron encomiendas?
¿Te acuerdas que te prometieron encomiendas? ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí o no? Si tú ayudabas al pacificador Pedro de la Gasca, te iban a dar encomiendas, ¿te acuerdas? Muchas encomiendas, más que antes. Exacto. Te mintieron. Te mintieron. Te utilizaron. ¿Hubo repartición de encomiendas? Sí hubo, pero solamente a un sector nada más. Causa la mala repartición de encomiendas. Solamente algunos recibieron, no todos. Se dio un reparto llamado el reparto de la Guainarima. Reparto de la Guainarima. Pero ese reparto de la Guainarima no llegó a nada. Solamente, mira, habían 200 encomiendas y había cerca de 1000 personas para repartir. Así que simplemente fue fatal. No hubo una buena repartición. Les mintieron. Y aparte, la abolición del servicio personal de indígenas. Los indígenas no tenían por qué servir a ningún encomendero ni español. Tenían que servir a la corona española, nada más. ¿Me entiendes? Solo a la corona española. Lo que la corona española disponga, eso deben hacer y punto. O sea, no les llegó encomiendas y aparte dicen que sus indígenas ya no los pueden servir a ellos. Se dio la rebelión de los descontentos. Si no dice rebelión de los descontentos, de los insatisfechos. Descontentos o insatisfechos. ¿Y quién va a liderar eso? Lo va a liderar Francisco Hernández Girón. Él lo va a liderar. Y simplemente eso se arregla ¿con qué? Con una batalla. Con un par de batallas. Batalla de Chuquinga, donde la audiencia de Lima se enfrenta a Hernández Girón. ¿Ok? Donde gana Hernández Girón. ¿Ok? Donde gana Hernández Girón. ¿Ya? Chuquinga. Pero esta es la que quiero que aprendas. La batalla de Pucará. Esta te voy a preguntar. La batalla de Pucará. El ejército de Hernández Girón se encontró al frente del ejército de la Real Audiencia. Y de esa manera, ¿qué cosa? Y de esa manera vamos a tener la pelea entre la Real Audiencia y Hernández Girón. El bando rebelde, o sea, el bando de Hernández Girón, fue derrotado también por la deserción de sus miembros. Hernández Girón fue llevado a Lima y en Lima Francisco Hernández Girón, líder de la rebelión de los descontentos o insatisfechos, fue decapitado. Fue decapitado. ¿Ya? Su cabeza fue exhibida en plena plaza de armas de Lima, en la punta de un palo. Eso es lo que vamos a tener. Eso es lo que vamos a tener. Imagínate. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener. Y con la batalla de Pucará termina la rebelión. ¿Qué cosa? ¿Qué dice? De los insatisfechos o descontentos. Los que no recibieron sus encomiendas. Eso es lo que va a pasar por si acaso. ¿Está bien? Hasta ahí sería ¿qué cosa? Las guerras civiles entre los invasores españoles. Las guerras civiles entre los invasores españoles. Solamente en esta última parte, antes que se corte, muchachos, recordarles lo siguiente. Me queda menos de un minuto. Solo pocos han entregado su tarea. Es la segunda tarea. ¿Ok? Esta semana no hay tarea porque la siguiente semana va a ser clase de repaso con orales. Cámara encendida. ¿Ok? No hay tarea. Así que ya lo saben, muchachos. Ya lo saben, muchachos. Ello, por favor. ¿Ya? Repasen. Nos vemos. Muy buenos días. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, nos vemos.